Bienvenido a otra nueva entrevista en No es otro podcast más de cine. Hoy tenemos el placer de entrevistar a uno de los grandes directores de México. Él es Emilio Porté. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Fran, Paco? Pues aquí encantado de estar en su programa, que como decíamos fuera del aire, lo estuvimos postergando meses y meses y meses, en los que afortunadamente se juntó todo ese trabajo que la pandemia había, retenido y de repente cayó en el mismo lugar, pero ya estamos aquí. Que Para de hecho es mi nosotros, primer podcast del año, del 2022. para nosotros es totalmente un placer y me nace una curiosidad que me gustaría saber. eh, ¿Hubo alguna película o cineasta que te marcó para querer dedicarte al cine? Pues muchísimos. O sea, como que siempre es como la pregunta de ¿cuáles son tus cinco películas o tu película favorita, tus cinco películas favoritas? Y de repente tienes que decir, no, espérame, o sea, de qué género, de qué época, ¿no? Porque hay épocas por las que uno pasa, este, que le gusta el film noir, luego te gusta el terror, luego regresas a la comedia, vas y vienes, luego vuelves a ver los clásicos. Entonces, yo crecí en México, en la Ciudad de México, en la época cuando empezaron, bueno, cuando todavía existían los cines, que ahora parece que están en días de extinción, pero no solo los cines, los multiplex, donde hay 10 pantallas en cada cine, sino los cines gigantes donde solo pasaba una película para 200,000 personas, ¿no? Y yo, en esa época de los ochentas fue cuando empezó a llegar a México la televisión por cable, donde pasaban muchas películas extranjeras que no llegaban a los cines. Y por otro lado, era la época de los primeros videoclubs, donde tú ibas a rentar un beta o un VHS de películas que tampoco habían llegado a los cines o que no habías podido ver en los cines, más lo que pasaba en la televisión mexicana. Entonces, digamos que mi formación como cinéfilo, yo creo que está como en tres ejes, ¿no? Una, la comedia de los 40 del cine de oro mexicano, que es Cantinflas y Tintán, que son dos cómicos, para quien no los conozca, son como el equivalente a los hermanos Marx, sobre todo Tintán y por otro lado, en cable llegaban muchas películas de terror, ¿no? Wes Craven, Carpenter. Yo particularmente estaba fascinado con El hombre lobo americano en Londres. Esa creo que era de mis películas favoritas. Y por alguna razón la grababa y la volví a grabar en un VHS, bueno, o en un beta, creo, tratando de quitarle los comerciales, ¿no? Era como un reto. Eh, yo creo que fue eso. Y por otra parte, ahora que Spielberg está nominado con West Side Story, yo creo que, pues, bueno, fui esa generación que creció viendo sus películas en el cine, ¿no? Y que ya eventualmente en la carrera de cine como que lo vuelves a redescubrir a partir como de esta herencia del lenguaje muy hitchcockiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué película me impactó? Pues no sé, o sea, muchas, todas, alguna, no sé, eh, no sé, ustedes les regreso la pregunta así como de tenis. ¿Qué películas te impactó a A, ti? a mí, Realmente Star Wars. Sí, todos somos una generación de Star Wars. hombre, a Que mí, yo, a mí dependiendo del género. exacto, pero no, a ver, una Esto es sola, una así, sola. Si pudiera, para mí, eras una vez en América. órale. ¿Y la viste en el cine? No, no, Claro. ojalá. Es que eso es interesante, pero por ejemplo, sí, lo que dice Paco, tiene razón. O sea, yo crecí viendo Star Wars y hasta donde yo recuerdo, creo que la primera película de Star Wars que vi fue El Imperio Contraataca, porque en México pues llegaron como en desorden. Bueno, yo estaba muy chico, yo nací en el 76, la película se estrenó en el 77, entonces en México yo tendría 3 años, no podía ir. Creo que no, entonces ya hasta que tenía como 5 o 6, creo que vi El Imperio Contraataca.
y luego vi Star Wars, y luego pues muchas películas, como tú dices, Érase una vez en América, pues las vimos en televisión, ¿no? O sea, nosotros crecimos con esa formación de ver películas y películas prohibidas en televisión. Por ejemplo, eh, hablando de películas prohibidas, me acuerdo que de las primeras películas prohibidas, que la tenía un tío resguardada y solo la podían ver los adultos, era Mad Max, que en ese entonces era una película, siempre hay una película cada generación que es la película ultraviolenta prohibida que nadie debería ver. Y en ese momento me acuerdo que nos metimos escondidos a ver Mad Max, que no era tan violenta para los niños, pero era tremenda. O sea, sí es muy divertida. Hasta la fecha me parece que es un peliculón, ¿no? De Emilio. hecho, de hecho ves la primera, o sea, Mad Max 1 y la 4, y es la misma película con y sin presupuesto. Bueno, y ya tan solo en la primera y la segunda ya se nota también que hay presupuesto, porque en Sí, la claro, primera se claro. nota realmente que hay poco presupuesto. Claro, y la historia es formidable. De hecho, los personajes yo creo que son increíbles. Y sí, tal cual, digo, a mí también podría coincidir, me gusta más la 2 y la 3 pues me gusta, creo que tiene una foto todavía más padre. Ya viéndolos a la distancia, la mejor es la 2 bueno, de la primera trilogía. Este, no, son maravillosas todas, hasta la de Tina Turner es fantástica. Hasta el remake es bueno. No, a mí me parece eso se me hace que es cine puro, o sea, la nueva de Mad Max me parece que es una experiencia, o sea, si el mundo desapareciera y tuvieras que contarle a alguien qué es el cine, yo creo que en Mad Max Road Fury están todos los elementos del lenguaje cinematográfico llevados al límite en ese momento, porque además lo que tiene el cine de acción es que estira eso que el cine a veces se olvida de buscar, que es independizarse como lenguaje, ¿no? Y entonces, aunque puede parecer una cosa muy boba, 2 horas de persecuciones o 3 horas de persecuciones y hostias, y balazos y todo, la película es bellísima en cómo está contada, ¿no? Más allá de la violencia. Y en esencia creo que desde de la uno todas tienen un poquito de eso, ¿no? Sobre, pero más las que tienen que ver con las persecuciones, yo creo. Posiblemente por eso el domo del trueno a lo mejor es la menos, este, afor- a mí me gusta mucho, iba a decir menos afortunada, pero no tiene este rollo de los autos, ¿no? Que es como el apocalipsis concebido a partir todavía de la gasolina y el agua y los caminos y la tecnología a partir de los autos, ¿no? Sí. Emilio, ¿y cuál es la película o serie que ves una y otra vez? Las que yo más he visto o que he visto, creo, Últimamente, bueno, últimamente creo que no tienes mucho tiempo, ¿no? pues acabo de terminar de ver Mandalorian. Mandalorian me gustó mucho la primera. La segunda, la verdad, no tanto. Bueno, el libro de Boba Fett, sabes que Mm. no me gustó tanto hasta que salió el Mandalorian. Este, pero ¿qué estoy viendo? Pues lo que me caiga. Siempre voy como varios años tarde, porque como hay muchas cosas que ver y estamos en un mundo que hay una sobreproducción de estrenos, que es impresionante. Yo de repente veo amigos y colegas y digo, ¿a qué hora ven todo esto? Entonces yo siempre me espero a que las series amarren como ya de culto, como 3 o 4 años, o si ya están por acabar, para verlas, ¿no? Eh, pero series que haya seguido y que me tocó ver un par de veces, que he repetido verlas, ha sido Sopranos, Breaking Bad,
Better Call Saul es la que estoy esperando, que esa sí la he visto al día. También Breaking Bad la vi al día. Y Marvelous Mrs. Maisel me parece que es extraordinaria también. Esas voy al día. Pero, por ejemplo, no he visto Ozark, no la he visto. Voy a esperar a que acabe ya para ponerme ¿cómo se llama? Al corriente, ¿no? Ya que has dicho lo de Mandalorian, ¿qué te parece? Es que me parece muy duro, pero hay algunas películas, no voy a decir de qué año ni qué década, de Star Wars, que para mi gusto Mandalorian la sobrepasa. Sí, o sea, la última saga que hicieron es una película, es muy de estudio, no tiene pies de cabeza, parece que está escrita alrededor justo de la mercadotecnia, y que es muy interesante en Mandalorian, como Favreau y el de las guerras clónicas, se agarraron los juguetes más feos y olvidados que nadie quería, y alrededor de esa mercadotecnia que nadie quería, se pusieron a escribir un gran western. Y me parece que fue una clase ¿cómo se llama? De dramaturgia y cómo no, el tema de no copiar, sino de generar algo nuevo con el mismo sabor que tenía la primera saga, y que me parece que ahora en la nueva de Mandalorian, en el libro de Boba Fett, Rodríguez cayó en ese como mismo error, ¿no? O sea, de repente como copiar Mandalorian cuando a lo mejor lo que tenían que haber hecho era un film noir, ¿no? En vez de un western. Aunque realmente pues sí tiene 3 capítulos, bueno, tiene 2 excepcionales y un Los cierre primeros, bastante, y un cierre bastante decoroso, ¿no? de 5, ¿no? Sí, a mí me gustó el del Mandalorian, De el de Mandalorian sí, pero desde Boba Fett, el libro de Boba Fett, eh, es que está descafeinado. O un sea, poco sí. hay un meme que aparece Boba Fett detrás de un árbol observando y ponía Boba Fett en el capítulo 5 y 6 del libro de Boba Fett. Bueno, yo me quedé, ayer vi el final y de repente me quedé también igual así, y te diría lo mismo, que debería haber un meme con Danny Trejo, ¿no? Que es el gran cameo de la serie, Qué grande Dani Trejo. Estuvo en Cádiz hace poco. pero la verdad es que no salen o sea, no sale en el final, ¿no? O sea, no le dan, pero ni un hueso para repartir ni unas hostias, cuando Danny Trejo podía hacer una entrada triunfal con el Rancor y no Boba Fett, porque, o sea, pues se lo llevaron un día, lo saludó, buena onda el Rancor, y y digo, está muy padre que salga, pero pues no era como que lo hubiera domesticado en medio de su guerra de narco, de su narcoguerrilla, ¿no? Y es Sí. increíble lo de Dani Trejo, ¿eh? No sale, Eh, ¿verdad? es que pega en Star Wars, pega en la carrera de la muerte, pega en una de cachondeo, es que en comedia, en todo, vamos. Yo lo flipo con Dani Trejo. Sí, es grande el Danny Trejo, ¿cómo no? Emilio, háblanos de tu último trabajo. De Belzebú, O de lo que estés haciendo últimamente. Si se bueno, puede. Si se es puede. que como saben, pues uno nunca, o sea, digamos que no estoy contratado por ningún estudio, entonces uno tarda mucho tiempo en financiar las películas, filmarlas y luego estrenarlas, y ahora en este mundo de pospandemia, que ahorita platicaremos, el tema de los estrenos se va a volver todavía más complicado para lo que no es mainstream, ¿no? O sea, para lo que no es estudio. No sé si allá pasa lo mismo, pero digo, Sí, allá Exactamente. me parece que ustedes quieren más a su cine y que hay una cultura más arraigada de ver su propio cine. Pero aquí en México el 90% de lo que se estrenaba en salas era 90% blockbusters norteamericanos, 10% resto del mundo. En ese resto del mundo estaban las independientes americanas, que ya no eran ¿cómo se llama? Las franquicias, y luego quedaban como un 20% para cine europeo y un 10% para cine mexicano. Y de ese 10% del cine americano, yo creo que es perdón, mexicano, este, se iba todo en una o dos comedias románticas.
Y lo Y demás, de, circuito cultural. de lo que estás haciendo, ¿estás preparando algo o nos puedes decir algo? Ah, bueno, sí, entonces a lo que yo decía por todo esto, porque entre que levantas la película, la filmas y la estrena, estoy escribiendo varias cosas, eh, dos proyectos de terror a los que me invitaron, uno que lo traía yo y que es un slasher, que está muy bonito, este, que queremos ver si podemos filmar este año. Luego hay otra película que es más sobrenatural con el mismo productor. Yo traigo una película que afortunadamente ya está financiada, que es una película este, sobrenatural que se llama No dejes a los niños solos. Son dos niños que dejan en una casa solos y que pasa todo lo que le pasaba a uno de niño cuando lo dejaban solo. Este, también hay un proyecto de serie de terror eh, eh, mexicana que está padre. Es un solo capítulo, es por invitación, no puedo decir cuál es, pero parece que muchos colegas nacionales van a estar ahí, cosa que me da mucha ilusión. Este, y ya, digamos que todo lo que fue el año pasado y este ha sido puro trabajo de escritorio, de diseño, pues, ¿no? Bueno, Emilio, una pregunta. ¿Qué significa ser director para ti? Pues, pues yo creo que es una extensión hablando como del trabajo y de la industria y todo esto, yo creo que es sencillamente una extensión del guionista. Este, es una extensión del dramaturgo, ¿no? De poder llevar cada tanto eso que escribes y dibujas y diseñas, llevarlo a otra plataforma que es el cine, ¿no? Y no todas las cosas que se escriben, por lo pronto se llegan a hacer tan rápido como las escribes o como las diseñas. Entonces, digamos que, que yo me pensaría más eso, como un guionista, ¿no? Como un contador de historias, que a veces tiene la oportunidad de que eso que escribiste pensado para volverse una película, de repente lo logra, ¿no? Yo creo que ese para mí es lo que es ser director y ser muy fiel a lo que estaba escrito. De las dos películas que he escrito con co-guionistas, me parece que lo que es muy importante es tratar de llevar esa visión que tenía el guionista, que a veces a lo mejor luego está incompleta, ¿no? Porque también el guionista piensa mucho en términos literarios, ¿no? Y uno como director, de repente, pues sí estás pensando todas las tonterías que estás escribiendo, cuánto van a costar y cómo las vas a hacer, en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo por lo pronto cuando escribo o coescribo con colegas y amigos, pues no puedo quitarme de la cabeza decir, bueno, ¿y esto cuánto costará? ¿En cuánto tiempo lo haremos? ¿Y cómo lo filmaremos? ¿O quién lo puede interpretar? Este, y, y eso, ¿no? Creo que, creo que por ahí a lo mejor eso resume la idea esta del director más como una extensión del escritor y del creador que otra cosa, ¿no? Emilio, ¿estudiaste cine o aprendiste cine de forma autodidacta? Estudié en la escuela de cine, que me parece, tanto por mi experiencia como alumno, como ahora como maestro, este, yo pienso que siempre es un tema autodidacta y lo que yo aprendí, eh, pues sí, tuve maestros muy buenos, pero nada te lo da como la experiencia misma del oficio, ¿no? Este, por ejemplo, en términos de guión, pues sí están todos estos libros muy famosos y muy académicos que luego parecen recetarios y que justo en la primera página dicen, esto no es una receta, por favor no lo siga como una receta, y luego ahí tienes a miles de gente diciendo, es que el libro dice no sé qué.
Y me pasa mucho que en las asesorías, en los script doctorings o en las clases, este, yo creo que las mismas historias de los compañeros que las traen a los talleres o de los alumnos, pues solitas van creciendo con sus propias reglas y sus propias, como las plantas, ¿no? O sea, la semilla pues ya lo trae, ¿no? Y hay que ayudar a que el compañero o el colega o el alumno les dé, les dé forma, ¿no? O de repente hasta aparece un tema como de psicoanálisis, ¿no? Decirle, mira, tienes una película de terror. No, mira, es que en realidad tienes una comedia. Y de repente dicen, ah, claro, ¿no? O tienes tres películas, haz una, ¿no? Eh, Yo pienso que un poco las escuelas de cine sirven como un campo de entrenamiento. Estás sí, allí para rodar, rodar, rodar y equivócate, para eso estás. Estás para aprender. sí, que la verdad el proceso del cine también es muy intuitivo, ¿no? Porque también es raro que la gente no entre a una escuela de cine siendo unos medio nerds de cine, ¿no? Este, Cuando entras, pues ya de repente terminas viendo mucho más cine y cuando sales, terminas viendo mucho más cine, o sea, nunca paras de ver cine, pero en esencia, mucha de la gente que entra a la carrera ya medianamente sabe mucho de cine y por eso quiere hacer cine, ¿no? Este, que Emilio, sí. durante el proceso creativo del guión o cuando estás en un rodaje, ¿tienes alguna manía o costumbre? Eh, no, no sé, tomarme un café en la tarde. No, las películas que yo hago, por lo general, la manía que tengo es que cuando termino un primer tratamiento, las dibujo, hago un storyboard de toda la película. Y a partir de eso vuelvo a reescribir el guión, ¿no? Y durante la preproducción, digamos que se redibujan ciertas cosas y se vuelve a reescribir. Y digamos que ese storyboard, de alguna manera, nos acompaña durante todas las películas y que de repente te sirve de repente para un poco ir reeditando la película durante la filmación, ¿no? Este, entonces, de alguna manera, sí soy muy maniático, o por lo menos lo fui en las primeras tres películas, de, de tratar de contarlas con cierto tipo de lenguaje clásico, de alguna manera, ¿no? O sea, que el mismo visual te fuera, o sea, la cinematografía, o sea, la imagen en movimiento y la edición y el montaje te fueran un poco contando la película visualmente, ¿no? Este, en la última película a lo mejor no fue tan rígida en ese sentido, de decir, la película tiene que estar filmada de tal manera. A veces, muchas veces la misma escena nos iba diciendo cómo filmarla y a veces el storyboard solo servía como para hacer una edición de los planos que yo creía que debería tener la película para decir, ok, creo que en vez de contarla con estos seis, creo que la podemos contar con estos tres que son los mejores, ¿no? Y Emilio, ¿cuál es tu manera de trabajar el guión? En el proceso, desde la idea hasta que tiene el guión definitivo. Pues eso, yo creo que o sea, parte mucho de los dibujos, ¿no? En términos generales, ¿no? De, con, en los dos casos hasta ahorita que he tenido ya filmados de trabajar con co-guionistas, hay una cosa que es maravillosa, que en realidad la película no la hace solo o no la escribe solo, ¿no? Y entonces uno como guionista, pues de repente te faltan muchas piezas del rompecabezas y hay ciertas ecuaciones que uno no tiene las respuestas y que cuando de repente yo trabajo un poco así, ¿no? O sea, yo hago un tratamiento y luego el guionista hace otro tratamiento y se van pimponeando hasta que se llega a filmar y dicen, pues ya es ¿no? Y es maravilloso ver cómo siempre el compañero, el coescritor, encuentra esos wormholes o esas rutas a las Indias o esas
soluciones a ecuaciones que de repente parecerían imposibles, ¿no? Y que te sorprenden y que te hacen que te reenamores del material, porque el material siempre tiene esto que es de alguna manera perfectible, pero también es, digamos que perfectible, pero dramatizable, ¿sabes? O sea, siempre en términos de drama se puede profundizar más, se puede sintetizar más, se puede ser más sencillos, ¿no? Este, y de repente trabajar siempre, o sea, la diferencia entre escribir solo y escribir con alguien es que tienes siempre ese feedback que muchas veces no lo tienes ni siquiera con, creo que la segunda persona con quien construyes el guión eh, y que no te hace sentir tan solo es el productor, que también tienes cierto enamoramiento con la película y que muchas veces no saben escribir, pero tienen muy buena, una intuición formidable, pues van dando como buenas ideas que de repente se pueden integrar al guión o al rodaje, ¿no? Y cuando trabajas solo, un poco, bueno, y la tercera persona yo creo que es el fotógrafo. Y después de eso, el editor que dice, no, nada de esto sirve, déjenme, ¿no? Les voy a volver a contar la película de una manera más sencilla. Y de repente el editor termina rebatiendo todas esas grandes discusiones que tuviste en términos dramáticos con el productor o con el guionista, ¿no? Es que es muy importante que digan esto. Pues no, a lo mejor nada más se ven a los ojos y ya todo el mundo lo entendió. Y la otra persona, pues yo creo que es el fotógrafo, ¿no? Que también es quien te ayuda a contar cinemáticamente, en movimiento, en imágenes y con luz la película. Emilio, una pregunta, una duda que tengo. Cuando realmente tú escribes un guión o cualquier persona quiere escribir un guión, directamente para encontrar distribución, lo primero que se hace es un dossier o un tratamiento. ¿Llevo razón o como que pienso? Pues mira, cada caso es diferente, ¿no? Hay películas que surgen por ejemplo, de programas académicos, ¿no? Mi primera película es una película que se hizo dentro de la escuela para que se trabajara con alumnos. La segunda película se hizo a partir de estímulos fiscales. Eh, la tercera película, digamos que se hizo también con estímulos fiscales, pero la había escrito un comediante muy famoso que se llama Andrés Bustamante, y un poco era el centro ¿cómo se llama? El corazón de la película, ¿no? Y eso atrajo ¿cómo se llama? Pues muchas cosas, ¿no? En el caso de Belzebú, curiosamente, tuvimos un gran apoyo de la distribuidora Videocine, ellos habían sacado previamente Pastorela, que fue mi segunda película, y que era una película súper violenta, y cuando empezamos a buscar financiamiento o aportantes para el estímulo fiscal, pues una película de infanticidios, cuando todo el mundo quiere comedias románticas, pues era muy difícil, y realmente los primeros que creyeron y dijeron, ok, hay que apoyar esto, fue la misma distribuidora, que además se dedican a distribuir películas románticas, pero digamos que fueron los menos conservadores y los más arriesgados en decir, vamos a hacer una película de terror de este calibre, pues, ¿no? Entonces, no hay una manera, ¿no? A veces te llega el guión, a veces te llega el actor, a veces hay condiciones para filmar, no me ha tocado, pero a veces compañeros pues tienen, ¿cómo se llama? De repente tienen el dinero ahí y, y tienen que hacer una película de lo que sea, ¿no? Pero sí podríamos decir que el corazón de todo siempre va a ser el guión, porque yo creo que quitando el tema del dinero, ¿no?
que es siempre lo más importante para hacer la película, lo que jala a la gente, porque nunca hay dinero suficiente, es que todos estén en el mismo barco queriendo hacer esa misma película, porque todos quieren ver esa película hecha realidad, ¿no? La vestuarista, el efectos especiales, todos de alguna manera, como artistas, todo el crew, todo el equipo, tienen, tienen ese reto, ¿no? De superarse y, y- y de decir algo desde su propio departamento, ¿no? El maquillaje, los efectos de piso, este, todo el mundo entra a la película queriendo hacer algo, igual en ese sentido, todo el mundo se parece mucho a los actores, ¿no? Yo quiero hacer este personaje porque esta escena está increíble, ¿no? Es que lo decía porque normalmente hay muchos productores que no tienen tiempo para leer un guión y muchas veces te piden un dossier. A eso es a lo que me refiero. Pues fíjate que no me ha tocado, ¿no? Siempre a mí me ha parecido, incluso con amigos productores con los que estoy empezando a trabajar, por lo general me traen guiones que ellos ya tienen. Este, y siempre colarles un guión nuevo mío se tardan meses o años en leerlos, porque ellos tienen ya otras 3 películas que van a cambiar la historia del cine, ¿no? Entonces, la verdad es que no los leen, y eso es cierto porque no tienen tiempo. Y a veces, de repente, darles un dossier o una escaleta les puede, ¿cómo se llama? Hacer más atractiva la lectura, o dársela a alguien que la lea y les diga, oye, sí lee esto porque está bueno. Pero creo que no hay un solo productor o inversionista que no lea el guión completo antes de decir que sí, ¿sabes? Incluso guiones que no estén terminados, que digan, este guión está, está bueno aunque le falte trabajo, no faltan 4 tratamientos, pero hay material para hacer una película. No sé si allá en España a lo mejor yo sí podría llegar con varios de dossiers de las películas no filmadas, es decir, lean esto, ¿no? Y lean más rápido los guiones. No, normalmente lo que siempre he visto que muchas veces productores no tienen tiempo y lo que quieren es, muchos directores, no tengan escrito el guión, sino lo que yo quiero directamente es dame el guión y el productor lo que quiere ese guión, esa idea es mejorarla, pulirla más. Ah, también puede pasar eso, ¿no? O sea, siempre va a haber cambios, ¿no? O sea, a lo mejor eh, a mí me ha llegado a pasar con un par de proyectos que tengo que de repente eh, posiblemente el guionista, te digo, no se ha dado cuenta hasta dónde se puede explotar el material, ¿no? Que a veces hay que, a lo mejor, mm, pulir en términos de tono, ¿no? O de género, ¿no? De que el género sea más claro, ¿no? A lo mejor la historia es muy clara, pero el género se tiene que afinar, ¿no? Como te decía antes, ¿no? No es lo mismo decirle al guionista, es que lo que tienes aquí no es una película de terror, tienes un horror comedy, no te has dado cuenta, ¿no? O viceversa, ¿no? La delgada línea entre el thriller y la película de terror es luego un elemento muy común desde, desde el guión hasta luego la producción, o películas que te das cuenta que dices, oye, aquí quisieron hacer algo sobrenatural que es como Tenant, ¿no? O sea, yo creo que Tenant, si no tuviera lo de los viajes en el tiempo, sería una película de espías de puta madre, ¿no? Sí. O sea, sería tan buena como Dunkirk o cualquier otra, ¿no? Y de repente, pero claro, hay un tema ahí de exploración extraordinario llevado al límite que a mí particularmente no me terminó de gustar, de disfrutar, pero que la película tiene cosas muy, muy interesantes. Pero las cosas más padres son las secuencias de acción, sin los viajes en el tiempo, ¿no? El asalto con la grúa,
la primera secuencia, que es esta de los SWATs que llegan La ¿cómo se llama? ópera, sí. A tomar la ópera. De repente dices, esto es una película de espías que hacen ver a James Bond como, ¿sabes? Como un policía de barrio, ¿no? Este, pero bueno, digo, pero muchas veces, regresando al tema del guión, creo que es eso, ¿no? O sea, muchas veces los productores o uno como director eh, toma ese material para redirigir el potencial que tiene el guión hacia, hacia, hacia mejores términos, ¿no? Emilio, has hecho terror, has hecho comedia. ¿Cuál de las dos te divierte más? Pues mira, Belcebú es mi primera película 100% de terror. Las demás, las primeras dos eran horror comedies, completamente, ¿no? O sea, tienen una influencia muy grande de Alex de la Iglesia, de Sam Raimi. Este, eh, y la última, pues sí, es una película mala onda, ¿no? Así, hecha para... ¿Qué rodaje te gustó más? Todos tienen sus retos. La verdad es que no disfruto tanto los rodajes, porque como son películas técnicamente muy complicadas, no, o sea, los disfrutas y los odias al mismo tiempo, ¿no? Eh, Creo que no puede ser un balance de qué rodaje disfrutaste más, porque o sea, uno siempre lo ve como por días, ¿no? O por semanas, ¿no? Pero sí, digamos que Belzebú fue una película mucho más demandante y mucho más pesada que las anteriores, pero también porque era una película técnicamente mucho más difícil. Entonces, este, ahora los proyectos que vienen son proyectos más sencillos. Entonces, espero disfrutarlos más, ¿no? Y Pero ganaste. claro, Sí, sí. pero también sé que de repente eh, tengo proyectos en la bolsa mucho más grandes que me van a sacar canas, pero que habrá que hacerlos, aunque nos cueste, ¿cómo se llama? Que se nos encanezca el pelo, ¿no? ¿Algún Y que otro proyecto duro? Sí, pues es que, digo, las películas en sí, hasta la secuencia más pequeña, siempre hay un problema técnico, ¿no? Desde poner un micro hasta colgar a alguien ¿cómo se llama? A las 12 de a medianoche de una azotea, pues, o sea, o voltear un carro, algo, siempre hay un problema. A mí lo El que me cine es gusta técnica. es cuando pone un octavo. Aparecen 4 coches, 20 personas, el helicóptero. Pero si es un octavo. En ese sentido, fíjate que los dibujos luego son más precisos, ¿sabes? O sea, yo ujú. en mis rodajes nunca nos guiamos mucho por el tema de los octavos. De hecho, cuando de repente vemos que hay páginas ¿cómo se llama? Muchas páginas de diálogo, es la gloria, porque ese día, ¿cómo se llama? Nada va a explotar, nada, o sea, y entonces de repente, pues sí, de repente yo saco más rápido secuencias dialogadas, que como dices, un octavo que podemos estar en una semana, que el helicóptero, que la lluvia, que lo que sea, ¿no? Y también lo que acaba de decir, tiene un proyecto que quiere sacar y esto es sobre todo una profesión de ser una persona testaruda, constante, de tener un proyecto y luchar por él hasta sacarlo. Sí, y sacarlo ¿cómo se llama? En buenos términos. Por ejemplo, Belzebú era una película que involucraba un personaje. La película tenía 420 efectos digitales. Y de esos 420 o 15, no sé, había 65 tomas de un personaje que era 100% CGI, generado por computadora. Es decir, era un efecto especial que no como muchos que duran segundos, que tiene que pasar, que en general lo padre de los efectos especiales es que tienen que pasar desapercibidos y que pasen rápido. Pero también hay efectos que están diseñados para que los veas, ¿no? Y este era uno de esos. Y creo que son 10 minutos o 12 minutos del personaje
interactuando con personajes, con actores. Entonces, era un efecto especial que tenía que dar, pues, bastante bien para que envejeciera bien, ¿no? No como el Java de Hot de los 90. Y Emilio, ganar el Ariel con Pastorela supuso para ti un antes y un después en tu carrera. No, fíjate que la verdad, creo que de las cosas que más nos gustaron de Pastorela, Los Arieles fue ya como después del estreno comercial, y la verdad es que esa película fue una película que le fue muy bien comercialmente, y que afortunadamente con el paso de los años es una película que se ha arraigado mucho con el público mexicano. La pasan mucho en tele y como es una película eh, antinavideña, de judiciales contra exorcistas, pues es una película que, que se ha sentado muy bien y que la gente como que la ve o la recuerda, no tanto como las primeras, como la que siguió o la anterior. Y ya y digamos que eso fue lo que más nos gustó de ¿cómo se llama? De Pastorela. Y cuando llegaron los Arieles, pues sí fue como una sorpresa, fue una como muy buena fiesta, pero en realidad creo que nos ha servido más la vida de la película que los premios. Este, y que los premios los agradecemos mucho, pues, ¿no? Eh, y que al final de cuentas, yo creo que los premios, o sea, en cualquier país, cualquier academia, me parece que el gran valor de los premios es como ese listado de películas anuales que quedan, o sea, ni siquiera tanto las que ganaron, bueno, sí las que ganaron, pero sobre todo las nominadas, me parece que es bien importante porque es lo más representativo o lo que habría que buscar en años futuros, este, de qué pasó en ese año, ¿no? ¿Cuáles fueron las películas que ganaron? Incluso las nominadas que no ganaron, ¿no? Que luego ahí realmente están los clásicos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con este tema de los Óscares, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿cómo Titania no está nominada, ¿no? O sea, no No está ni está. considerada, no está ni en película Bueno, no extranjera, hay nada. ninguna película latinoamericana. No. No hay. Pero esta chava de Titania, pues bueno, son películas que se van a volver clásicos, 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 ¿no? Por encima de, de los Óscares, ¿no? Bueno, y lo más cómico es lo de Netflix, que yo no sé cuántas candidaturas tiene en estos Oscar Netflix, pero parece que es alucinante. Que es algo que ya se venía, bueno, no es algo que ya se venía perfilando, pero supongo que desde toda la vida, siempre la academia es un poco los Óscares siempre es como una repartición de los estudios, ¿no? Y curiosamente, en los últimos años, pues nació un estudio que se volvió muy importante, que se llama Netflix, y que lo trataron de sacar, y ahora con este mundo de pandemia, pospandemia, pues es la música que llegó para quedarse, ¿no? Este, y había que reconocerlo, ¿no? Y había que darle como su lugar. Porque además, digo, no nada más por darle su lugar, sino que también son los que están tomando los riesgos que los grandes estudios ya no están tomando. No, Emilio, sí, sí. un, eh, me he quedado atrapado todavía con la anterior pregunta. El Cuando Mandalorian. no, bueno, algo tiene que ver. Es por el tema de los VFX. ¿De ¿Cómo, los cómo qué? planificas? ¿Cómo haces para planificarlo? Es que el rodaje de un VFX, por ejemplo. Depende de cuál, ¿no? A mí me gustan mucho como todos los efectos físicos. Me parece que hay una belleza en, en términos de ingeniería y de ingenio, de hacer que algo que normalmente no pasa físicamente, pase, ¿no? Que algo brinque de tal manera, o que explote de tal manera, o que se mueva de tal manera en el momento adecuado, que tú lo que necesitas en cámara, ¿no? Ahora con el tema del digital, pues puede ser mucho más laxo, ¿no? De repente, porque sabes que vas a poder borrar cosas y tener la esencia de ese efecto, ¿no? Este, y eso me parece que para los efectos prácticos de piso es una maravilla porque tienes esa libertad, ¿no? Que antes no,
no tenías. Y antes se tenía que vivir con la convención o fotografiarlo de cierta manera para que el efecto funcionara. Para cerrarlo de una manera muy sencilla, pues la gente que vuela, pues ahora le puedes borrar cables, ¿no? Ahora puedes aventar una gente contra una pared y puedes enjancear cómo se rompe la pared, ¿no? Le puede salir más polvo, le puede salir más fuego. Y yo creo, pero en esencia estás viendo el mismo efecto, ¿no? Que, que, que creo que después de esta gran libertad de los efectos digitales, se está volviendo a mirar a los efectos de piso y a los stunts con, como siempre se les ha visto, como un arte, ¿no? Y porque creo que ya pasamos estos últimos 20 años de efectos digitales, de personajes digitales, que de repente se volvían ya como chiclosos, ¿no? O sea, que parecían como medio caricaturas y que de repente, digo, lo veremos a la distancia como nosotros ahora vemos con nostalgia los prostéticos de, ¿cómo se llama? De látex de Rick Baker y eso, ¿no? Que ahora los ves y dices, bueno, no se ve tan real como yo pensaba en ciertas cosas, en otras sí, pero ahora con la conjunción de esas dos, del digital y de los efectos, tienes cosas padrísimas, ¿no? Por ejemplo, supongo que, por ejemplo, el vaquero de Mandalorian, que salía también en las guerras clónicas, pues en esencia es un tipo muy bien maquillado y además ¿cómo se llama? Con unos retoques digitales, ¿no? Que se vea padrísimo. O el mismo Baby Yoda, ¿no? Que hay una decisión autoral de que se mueva como un títere de Frank Oz con la libertad de poderle borrar los titiriteros, ¿no? Sin tener que construir unos agujeros gigantes para que se metan los titiriteros, ¿no? Bueno, esos son los efectos. Y los otros efectos digitales, pues sí los tienes que preparar lo mejor posible, los que son 100% digitales. Ahora, CGI, por ejemplo, cuando tú tienes como un personaje que está creado totalmente por ordenador, sí, como ¿cómo el haces Chris, la dirección? ¿Antes, después, durante o durante, antes, después y durante? ¿O cómo lo haces? tal cual. Por ejemplo, una cosa que es importante decir, ¿no? Que uno lo trate de hacer lo mejor posible sabiendo cómo se hacen las cosas, cómo lo hacen profesionalmente. Pero en México, pues trabajamos con presupuestos que son 10, 20 veces menos. O sea, nuestra moneda vale 20 veces menos, ¿no? Y entonces tienes que trabajar, pues tienes que hacerlo de una manera mucho más artesanal. Entonces, por ejemplo, en el caso de Belzebub, donde hay un Cristo que cobra vida, que tenía que ser en CGI, o sea, si hubiéramos tenido dinero, posiblemente hubiéramos hecho una animatrónica, pero no había dinero para hacer eso, o sea, jamás lo hubiéramos conseguido. Pero en esencia también lo que sabíamos era que teníamos que encontrar un muy buen actor para que interpretara ese personaje. O sea, que no podía ser el script o el asistente de dirección tirando líneas, sino que tenía que ser un actor que le diera eh, emoción a los otros actores. Y por otro lado, sabíamos que la tecnología ya existía para poder construir un personaje fotorrealista. Y entonces lo que hicimos es que durante el rodaje, eh, pues trabajamos con el actor, tomamos como las medidas y la información en el set necesarias para pasársela a un equipo de CGI que luego empezó a modelar el Cristo. Y eventualmente, cuando empezamos a hacer la animación del Cristo, lo que pasó es que no nos alcanzaba para hacer un motion capture, pero también en el proceso nos aprendimos que no hubiera sido necesario hacer un motion capture, sino que realmente la mejor ruta fue la que utilizamos, que era, no se llama motion capture, pero no me acuerdo, se me olvida cuál es el término técnicamente preciso, pero en realidad lo que hicieron es que los animadores copiaron los movimientos del corte final con los mejores, vamos, editamos la película con el actor como si fuera un actor y pusimos sus mejores momentos contra los mejores momentos de los actores reales
Y entonces el equipo ya que teníamos el modelo del Cristo, los animadores calcaron o copiaron los movimientos que había dejado el actor en la edición. Y ya con eso eh, fue como la primer eh, capa este, para ese personaje. Pero cuando empezamos a ver los renders, el personaje pues no daba tanto miedo. Y también nos dimos cuenta que, que este Cristo que es rígido, a la hora que se iba moviendo, pues se tenía que romper, porque si tú agarras una estatua y la mueves, pues no tiene articulaciones como nosotros, ¿no? Entonces, esta versión como de Pinocho de cerámica, nos dimos cuenta que tenía que irse rompiendo y que además eso iba en que le empezaba a dar una cosa como monstruosa. Y entonces puso retos que no sabíamos que teníamos, que tuvimos que diseñar durante el proceso de efectos visuales. Y como todo es muy artesanal, pues lo tuvimos ¿cómo se llama? Que hacer pues, como en casa. Entonces, lo que se nos ocurrió es hacer en realidad son tres Cristos sobrepuestos. Si existiera esto en el mundo real, serían de diferentes grosores. Hay un Cristo de yeso de este tamaño, y luego hay un Cristo de pintura muy delgado, que copia los mismos movimientos, y luego hay un Cristo de barniz todavía más delgado. Y cada uno tiene una simulación diferente. Es decir, el yeso se rompe a una velocidad diferente a la que se rompe la pintura y a una velocidad diferente a la que se rompe el barniz. Y entonces tuvimos que hacer una simulación de conforme se iba moviendo, cada vez iba rompiendo más, iba soltando más polvo. Pero todo eso nos tardamos más de un año en como, de alguna manera, perfeccionarlo y diseñarlo, porque es algo que iba pasando conforme íbamos animando y viendo la escena. O sea, es Eh, algo que difícilmente iba a estar como previsto, porque tampoco teníamos el dinero para decir, desarrollen softwares que hagan esto, o hagan simulaciones, ¿no? Pues nada, los equipos eran equipos muy pequeños de 3 o 4 personas, y una que fue una de Otón Reynoso que terminó rehaciendo casi todo el trabajo que se había hecho previamente. y cuéntanos cómo nace la idea de Bersebú. Pues nace de la mente retorcida y loca y enferma de Luis Carlos Fuentes, que es el guionista, que es un gran amigo. Y cuando yo leo ese guión y veo que es una adaptación del pasaje de Herodes, este, con un Cristo poseído, y que es una especie de la profecía, pero situada en México, pues me enamoro del guión y empiezo a hacer todo lo posible con mi socio, Rodrigo Herranz, que es el productor, para, pues primero para conseguir el guión, ¿no? Porque en ese momento el Luis Carlos se lo había opcionado a otro productor que no hizo mucho con, con el guión más que tenerlo guardado. Cuando se liberó lo agarramos nosotros y empezamos a buscar financiamiento de desarrollo, de reescritura. En medio empezamos a reescribir cosas Luis Carlos y yo, fueron cayendo los financiamientos y todo eso nos llevó alrededor como de 5 o 6 años, más o menos. Pero todo nace de la idea de Luis, de hacer como él lo cuenta, pues es una readaptación del pasaje de Herodes, puesta en un mundo, en un contexto este, actual. Emilio, ¿cómo es tu manera de trabajar con los actores? La verdad es muy sencilla. Creo que el gran reto siempre para la dirección de actores, yo creo que está en el casting. Por ejemplo, particularmente, bueno, en todas las películas, digamos, en las primeras dos, eran, eran guiones que yo había escrito para actores que ya conocía y con los que ya había trabajado. Y digamos que siempre es como muy útil saber para qué instrumento, como si fuera de música, estás escribiendo.
Luego viene una segunda capa de terminar ese rompecabezas del reparto, y es buscarlo. Y yo creo que eso solo lo logras haciendo castings, ¿no? Haciendo audiciones, primero con actores que te gustan, y después juntándolos con los actores que ya tienes para ver si existe esa química. Y una vez que tienes eso, en algunos casos hubo oportunidad de hacer ensayos, en todos ha habido oportunidad de hacer lecturas completas del guión, a veces una o dos rondas, que son sumamente útiles para visualizar la película, mucho más que un animatic, porque sientes correr la película, ¿no? Y por otro lado, entre más complicada es la película, pues esas lecturas casi casi se vuelven tus ensayos. Y es donde tomas notas de más o menos por dónde están agarrando los actores el material. Que tampoco hay mucho que decir, porque un poco si esta invitación que haces a estos actores maravillosos, pues los invitas porque son grandes actores. Y me parece que ellos mismos entran en sintonía con ese material. Entonces hay como un muy buen entendimiento de qué hay que hacer con el texto. Entonces cuando llegas al rodaje, pues un poco ya traen el traje a la medida, ¿no? Porque está un poco entre escrito para ellos o casteado para ellos, y ellos están enamorados del texto y traen un poco ganas de hacer casi siempre lo mismo que tú, ¿no? Entonces, digamos que pues todo ese rompecabezas o todas esas piezas que parecen sueltas durante muchos meses previos al rodaje, el día que se junta todo, el vestuario, la luz, el actor, el maquillaje, el micro y la cámara, cuando dice acción, se hace la magia, porque todos estaban esperando hacer lo mismo, ¿no? Hacer ese pedacito. Y sí, más o menos coincide, ¿no? Y Ya en términos en el ensayo, pues es muy poco lo que pides a los actores, ¿no? O sea, porque lo que traen, lo traen muy bien. Entonces a veces pides que sea un poquito más, un poquito menos. A veces pides que se guarden eso para otro momento, ¿no? Pero en esencia, digamos que lo que hacen, lo hacen de una increíble, ¿no? ¿Y cómo es tu manera de trabajar con el equipo técnico durante el rodaje? Igual, por ejemplo, eh, yo disfruto mucho trabajar con la vestuarista y con los diseñadores o diseñadoras de producción, porque ellos te enseñan una película que no habías visto. Ellos te explican cómo son los personajes, ¿no? Cómo visten y por qué, con los diseñadores de producción, pues un poco entre lo que yo quería del espacio y lo que se consigue de locaciones y lo que ellos tienen, pues se va armando como esta magia técnicamente. A veces, pues sí, a quien es más difícil, conforme ese círculo privado que hay entre las cabezas de departamento se expande, luego es más difícil transmitirle eso ¿cómo se llama? A, a todos los técnicos, ¿no? Es complicado porque sí el director y el productor son los que ven toda la película desde, yo digo que siempre son los primeros que entran y prenden la luz y son los últimos que se van y la apagan, ¿no? Y eso es y de repente solo el director es el que realmente medio ve la película en términos de colores, ritmo, ambientes, incluso cuando enseñaste esos primeros cortes, siempre hay como un chiste, ¿no? Que dices, oigan, les voy a enseñar este corte, pero no se fijen porque el sonido no viene tan bien y hay muchas pantallas en verde, y faltan ciertos efectos, ¿no? Pero no se fijen en eso, ¿no? Y cuando acaba la proyección te dicen, oye, pues la película muy bien, pero está ahí como que faltan
no está bien que se vean esos cables y siempre se termina hablando luego en las proyecciones más sobre los errores técnicos que el director sabe que no van a estar, ¿no? Con una corrección de color o con efectos especiales que están que se están trabajando, ¿no? Entonces, técnicamente, pues, trabajar con el equipo técnico depende con quién y en qué. Por ejemplo, en las últimas películas que ha habido muchos efectos especiales, pues no es lo mismo explicarle a alguien que está, ¿cómo se llama? Recortando fondos de un carro a alguien que está haciendo un Cristo, ¿no? En 3D, ¿no? Ya hay tantos procesos en los efectos especiales de render, de composición, de luz, y de que eso se integre en corrección de colores, que es un mundo. O sea, la película está repartida en tantas piezas, en tantos departamentos, durante tanto tiempo, todos esos elementos permanecen eh, completamente aislados, ¿no? Los de sonidos están trabajando igual con cortes que todavía no está el efecto acabado y le dices, mira, ahí donde va esa explosión, te juro que va a haber una explosión que está quedando preciosa, pero que ahora no la puedes ver, ¿no? Y llega el día que se junta todo, ¿no? Y muchas veces todos los departamentos o la mayoría de los departamentos no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, porque nunca estuvieron en contacto con los demás. El músico con el diseñador sonoro a veces no se conocen, o sea, o se llegan a juntar poco, ¿no? Tal vez en una proyección, pero el acabado final yo creo que es algo que solo lo ve el productor y el director, y que solo lo tiene medio claro el productor y más claro el director. Emilio, ¿cómo te imaginas el futuro del cine fantástico y de terror en México? Complicado. Yo creo que complicado por lo que eh, platicábamos, ¿no? En este mundo pospandémico el embudo se ha hecho mm, más estrecho, ¿no? Más apretado. Y digo, no sé si allá pasa lo mismo, pero queda muy poco espacio para el cine nacional. Y dentro de ese espacio para el cine nacional está el cine nacional comercial, que parece que todo es comedia romántica. Y entre ese, me parece que el género del terror es un género que siempre está ahí tocando la puerta para volverse comercial, pero la tiene difícil contra el, contra el sistema de estrenos, ¿no? No sé cómo la están viviendo ustedes con el regreso a los cines, pero aquí eh, pues de repente se está sacando en 2 meses lo que sacaba una película en un fin de semana, hablando de una película gigante. El año pasado me parece que fue lo mismo, ¿no? O sea, el equivalente fue como de 3 o 4 películas, lo que hacían en 4 fines de semana se hizo en todo el año. No estoy seguro tampoco que la democratización ¿cómo se llama? De los streamings estén favoreciendo al 100% al cine, a los cines, a la industria nacional, ¿no? Cuando uno prende las plataformas, lo que ves sigues viendo lo mismo que veas en los cines, Hollywood. Aquí en Hay que España, rascar. sí, sí. Ajá. Aquí en España lo que suele pasar mucho es que están las televisiones privadas, producen películas, pero ellos los venden ya como si fueran eventos. No sé si pasa allí en México. No, a ver, cuéntame más. O sea, Es como si hay dos grandes cadenas, que es Telecinco Antena 3, y ellos ajá, mismos, como tienen todo su red para hacer publicidad, tiene 5 canales, tiene el canal de comedia, tiene el canal de deporte, de acción, etcétera, ¿vale? Y directamente cuando van a estrenar la película se llevan 3 meses haciendo publicidad agresiva.
Pero la Entonces gente ya, sí va a los cines. sí, la gente va a los cines. Claro, ¿qué pasa? Que ellos mismos ya tienen 5 canales de televisión. Si están 3 meses haciendo publicidad agresiva, ya todo el mundo irán a verla al cine. Te lo están vendiendo como un evento, al fin y al Claro. cabo. Entonces, ese es el cine que aquí en España funciona en taquilla. Porque está atrás un gran medio y... Bueno, Frank, Sí, perdóname, pero también hay un cine que funciona, que es el del boca a boca, también el boca a boca. Pero ya no da tiempo que es como menos, antes. o Sí, sea, se sí. da menos, pero cuando hay una película buena, se La corre la gente se voz corre y la va todo el voz. mundo al Sí, cine. pero si ve los números de publicidad, siempre es, tiene que tener una campaña publicitaria. Si tú no tienes una campaña publicitaria, es muy difícil que una película funcione en taquilla, ¿eh? No, no digo que sea mala. Pero, ¿de cuánto tiempo estás hablando de esta campaña? Esta campaña puede ser en 2 meses. 2 meses. Aquí las campañas de todo, incluso de las comerciales, duran 20 días, o sea, 15 días. Antes de la pandemia se había llegado a un muy buen número y cada semana, bueno, cada 15 días o cada mes se estrenaba una película comercial y estaba llegando al millón de espectadores más o menos promedio y de ahí para arriba. Y se llegaban al año a conectar, digamos, 2 home runs de 2,5 millones de espectadores, incluso unas hasta 5, ¿no? Pero ahora de vuelta, no lo veo pasar, ¿eh? Este, Va Yo creo despacito que también, Emilio. necesitamos que llegue un poco la normalidad y se termine el COVID. pues que termine el COVID. Yo creo que lo único bueno de todo esto, pienso que en estos 2, 3 años, en el que se va a normalizar, que es espero, me gustaría pensar que la gente que estuvo en su casa tuvo oportunidad de ver, por lo menos en México, que no solo lo que ponía el cine, porque el cine ponía lo que quería poner, no lo que pedía el espectador, el público que tuvo la oportunidad de ver las cosas, de escoger las películas, descubrir que había mucho más cine mexicano, ¿no? O cine nacional, ponerlo así, ¿no? Y que ahora cuando las salas que ya están abiertas, pero la gente no está regresando al 100 del 100 que es permitido, que no es el 100, a lo mejor va a decir, oye, pero yo sí quiero ver esas que no ponían, o sea, no quiero que pongan puro Disney y puros Avengers, ¿no? Yo Y creo que espero que pase eso, o sea, que haya una reconexión y una generación de público a partir también de esta generación, que también ir al cine no es lo más importante. Yo creo que van a pasar muchas cosas, o tienen que pasar muchas cosas para que el cine regrese como medio masivo de comunicación. Y para terminar, Emilio, ¿qué consejo les daría a cineastas que están empezando y que quieren dedicarse a la dirección cinematográfica o al cine? Va a sonar como muy trillado, pero yo creo que se pongan a escribir. O sea, creo que el primer paso para poder hacer una película es tener escrito una película. Y si a lo mejor es que, eh, si a lo mejor no les gusta escribir, a lo mejor sí tienen ese talento que, por ejemplo, los productores lo tienen, que es de encontrar un material que les guste lo suficiente para poder dirigirlo. Pero si creo que no tienes esas primeras 90 páginas de las que estés enamorado, este, es difícil arrancar. Y yo creo que eso no cambia, ¿no? La tecnología del papel y la tinta sigue siendo prácticamente la misma. Y que a partir de ese texto de blanco y negro, de letritas negras y papel blanco, este, es donde la gente se empieza a subir al barco. Sea un cortometraje chiquito, sea una película independiente chiquita, o a lo mejor que tengan la fortuna de debutar con una película gigante, pues, ¿no? Un buen presupuesto, porque alguien dijo, este guion está increíble, hay que debutar a esta persona con todo lo que se merece. Pues muchas gracias, Emilio.
y sobre todo gracias por aceptar la invitación y compartir tu pasión con nosotros por el cine. No, encantado de por fin vernos, de conocernos y de tener esta buena plática. Y ojalá se repita pronto. Este, y nada, pues a seguir viendo películas, a seguir escribiendo películas y esperemos regresar más pronto todos a las salas grandes de cine. Muchas gracias, Emilio. Igual, Muchas Paco, gracias. Fran. Muchas gracias.